Obviamente es un personaje mítico, como decía, a la imagen del debate que se ha mantenido anteriormente sobre Jesús de Nazaret y sobre Jesús Cristo, ¿no? La diferencia entre el personaje mítico e histórico. En el caso de Orfeo, el personaje corrió un rumbo un poco contrario o complementario al de Cristo, porque se pasó de mito a autor literario. Se le atribuyeron obras, ¿no? Obras que fueron recogidas y que fueron comentadas y que sirvieron como texto sagrado para estos misterios, ¿no? Unos ritos que para muchos habían sido importados de otros lugares, ¿no? Hemos visto antes lo que dice Diodoro sobre que eran misterios dionisíacos. También en otro lugar Diodoro que eran misterios egipcios, ¿no? Es una creencia muy difundida entre los griegos que estas doctrinas sobre el alma y la transmigración del alma y la vida del vuelo del alma eran provenientes de Egipto, ¿no? Heródoto dice que Heródoto, lo dice Sócrates, y Heródoto tiene referencia al tema también, que Pitágoras tomó la idea de la reencarnación de los egipcios. Sabemos que no, que realmente es una idea obviamente oriental y que viene de más lejos en ese mundo amplio del siglo VI a.C., que era la astrología. Recordemos que Pitágoras nació en las en las estimaciones occidentales del Imperio Persa, que era una auténtica autopista de información que unía el mundo de la lejana India con el Egipto sometido a su poder, etc. Es decir, no venía de Egipto, obviamente, aunque había un magma ciertamente importante. Por ejemplo, dice sobre los misterios órficos, dice Diodoro, que Orfeo, cito, importó de Egipto la mayoría de los ritos místicos y orgiásticos acerca de su propia peregrinación y el mito de los Helares. El rito de Osiris es el mismo que el de Dioniso, y el de Isis se presenta muy semejante al de Demeter. Bueno, aquí Diodoro, por la interpretación griega, asimila a los dioses mistéricos de los griegos con los egipcios, es un procedimiento muy habitual, y dice que Orfeo realmente fue el héroe que, aparte de esta peripecia mítica que se le atribuye, fue responsable de introducir, mediante sus escritos teológicos, sus canciones teológicas, que obviamente canciones en el sentido de que, como saben, en la filosofía antigua y en la literatura sapiencial más antigua se hacen versos, quiero decir, son versos métricos, versos heroicos. Y es curioso porque, aparece como un introductor de esas doctrinas en Grecia, ¿no? Como un personaje, como digo, que ha pasado del mundo de ser, del mundo mitológico, de ser hijo de Apolo, a ser realmente una especie de gran sacerdote, de gran chamán, que introduce los misterios entre los griegos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Diodoro los hace venir de las tebas egipcias, ¿no? Hay esa idea de que los misterios vienen de Oriente, que vienen de Egipto, etcétera, que se repiten en diversos autores, como he mencionado, ¿no? Desde Sócrates a Diodoro. Y aquí está un poco la clave de esa cuestión de Orfeo como chamán griego. Se ha definido a menudo como chamán, siguiendo esa estela de Ilíade, que intenta buscar en los rasgos del mito que he escrito muy brevemente algunos restos de los métodos chamánicos. El propio Ilíade era muy escéptico y reticente a hablar de un chamanismo griego, aunque sí que reconocía en mitos como el de Orfeo estos restos de chamanismo, ¿no? De influencias de mitos que se pueden encontrar en el chamanismo siberiano, ¿no? O en otros lugares también, con esa idea del descenso a la cueva, del alma que sale del cuerpo y conoce las realidades, etc. Hay que decir que otros personajes de los mitos griegos que estudian, que se comparan con la peripecia chamánica, son dioses, como Dioniso, el propio Dioniso o Hefesto. Ambos tienen peripecias, de cierto modo, iniciáticas o chamánicas. Recuerden, todos tienen que pasar una prueba una prueba que consiste en el paso por el más allá, o por el submundo. Esto lo despeña del Olimpo para que pase una temporada también en una gruta. La relación en la gruta es muy usual. Tiene que reintegrarse en el mundo del que ha salido. Es una especie de peripecia muy curiosa. Dioniso también, aunque nace Dios, tiene que recorrer todo el mundo probando su divinidad y introduciendo su culto para luego ascender en una apoteosis al Olimpo. Pero en el caso de Orfeo es más interesante porque es un héroe, es un arquetipo, y por eso encarna ese arquetipo que yo quería presentarles hoy de héroe chamánico, porque realmente no es divino, sino que muere y tiene esas prerrogativas y estas atribuciones, estas características que lo presentan como un héroe que, entre los tres grandes conceptos de amor, de muerte y de música, revela esos misterios de una manera muy atractiva y, como digo, con mucha repercusión literaria. En el mundo griego antiguo, desde Herodoto, como he dicho, Moily, la escuela de Viena, han dado en hablar de ese posible chamanismo griego, no solo en la mitología de los dioses o las figuras como Orfeo, sino también en figuras que refieren, por ejemplo, los historiadores como Heródoto, ¿no?
que cuentan de ciertos personajes como Avaris, Zalmoxis, el propio Pitágoras, que he mencionado antes, o Hermótimo, o Aristeas, con eso, que cuenta Heródoto, por ejemplo, de estos que eran capaces de salir de su cuerpo para conocer otras realidades, ¿no? El viaje de Aristeas, o el viaje de Hermótimo, o la idea de las posibilidades que tienen de meditar en una caverna para pues conocer esa otra realidad, ¿no? Es curioso porque autores como los mencionados, o Corfo, también Walter Burkert, han seguido esa senda abierta por la comparación de la religión griega con el chamanismo, que ciertamente tiene mala fama últimamente porque, como siempre en los estudios de mitología comparada, la idea de la Blanca Grecia y de la ilustrada Grecia, pues no se comparece bien con muchos de esas comparaciones con pueblos tachados de primitivos, ¿no? Entonces, pues ha tenido un cierto desuso y desprestigio. Realmente la sociedad griega no era per se chamánica, pero el ámbito de la comparatística entre esos otros pueblos y el mundo griego, que obviamente desde el positivismo decimonónico en Inglaterra y en Alemania se reconoce como origen de Occidente y se quiere ver como la razón, una vía imparable del mito al logos, etcétera, etcétera, esto que es tan falso. Pues es muy sugerente compararlo con estas otras religiones de la época y de zonas en contacto como eran Tracia, Escitia, Persia, etcétera, ¿no? Bueno, como digo, ha habido mucha resistencia sobre este tema de hablar de la teoría chamánica en cuanto a los personajes como Avaris, etcétera, etcétera. Citando a un discípulo de Eliade, que se llama Tiliano, dice que se les llame o no chamanes es una mera cuestión convencional. La teoría chamánica, aunque no ha sido muy exitosa, al menos ha proporcionado una explicación muy razonable del origen de algunas revelaciones griegas, ¿no? Bueno, pues he mencionado algunas de ellas que se han comparado a menudo con la experiencia chamánica, desde Trofonio hasta Orfeo, esas iniciaciones, ¿no? Como quiera que sea, es claro que el viaje de Orfeo, ese descenso y recuperación de su esposa, está marcado por esas señales chamánicas. El poder del canto mágico y religioso del héroe Tracio, el abandono voluntario de la vida en este mundo para ir más allá, el rescate de un alma perdida, allí donde esté, ¿no? La dirige, la singular derrota de las fuerzas del más allá por su vida, la victoria paradójica contra lo que es invencible, el regreso a nuestro mundo sujeto a un tabú, al tabú de la mirada o al tabú del silencio, también de los misterios, la vuelta al mundo de los vivos para revelar secretos inefables a través de su canto, su muerte ritual en un despedazamiento que supone un sacrificio para que los demás conozcan o aprendan esos misterios. Por supuesto, la práctica de la profecía, de la adivinación, de su cabeza errante como un resto del cuerpo que sigue flotando, bueno, son rasgos chamánicos como el busto de oro de Pitágoras, que recogen las fuentes, o la cabeza cantora de Orfeo, ¿no? Son, como ven, he ido reuniendo algunos de los rasgos en esta biografía mítica de Orfeo que hace que para los antiguos y para los otros antiguos, que pienso en el renacimiento neoplatónico y neopitagórico de la Italia, de Marsilio y otros, ¿no? Orfeo encabeza la lista de los sabios teólogos de la antigüedad, junto con Hermes, el tres veces grande, y con Pitágoras, ¿no? Y con esos hombres o héroes divinos o semidioses, ¿no? Que, como mediación entre nuestro mundo y el de los dioses, son capaces de revelar los misterios del más allá, de la vida, de la muerte y del amor, ¿no? Que es un poco lo que hace Orfeo. Y es esa idea de la recuperación del alma a través del mito de Orfeo y su conversión ritual en los misterios lo que me hace traerles también esta figura del héroe chamánico que es tan interesante. Sobre la secta de los órficos no voy a hablar, porque es compleja, es un mundo aparte. Me interesa el mito, me interesa la figura mítica de Orfeo y también su repercusión literaria. La parte histórica de quiénes eran los órficos, dónde se practicó, hay una literatura muy complementaria a esto, pero muy compleja, muy variada. Hay restos arqueológicos. Hace poco estuve en Iconium, el antiguo Iconium, que en Calabria, Vigo, Valencia, donde hay una lagunilla órfica, una especie de totem pass, ¿no? de pasaporte de los muertos, con el que se enterraban los sectarios con instrucciones sobre qué hacer al llegar al más allá, ¿no? Pues aquí gira a la derecha, preguntan a la fuente por di que vienes de parte de Dioniso y de Perséfone, etcétera, que eres hijo del cielo. Bueno, ¿qué hay que hacer para luego al más allá tener un lugar así de excepción, ¿no? Sobre esto, claro, es un mundo aparte. Si quieren, hay mucha bibliografía al respecto, e incluso un viaje por la Magna Grecia, es muy recomendable, por las colonias
que hoy día en Calabria, que es la gran desconocida en Italia, pues tiene muchos tesoros órficos y mistéricos, ¿no? También de Perséfone y también de Dioniso, que son grandes, de los que eran grandes devotos los habitantes de la Magna Grecia, puede iluminar sobre este tema. Simplemente decir que es un mundo abigarrado también, marcado por una gran tradición literaria de poemas y de himnos, y de textos, que se remontan desde el siglo V y incluso VI, las laminillas o las inscripciones en hueso de Olbia, laminillas de Petelia, de Turios, de toda la Magna Grecia, ¿no? Cerca de Turios y Petelia están muy cerca de Síbaris, donde hay textos y poemas sobre esas revelaciones, ¿no? Y hasta tan tarde como la época ya muy cristianizada del Imperio Romano tardío, ¿no? de Teodosio, por ejemplo, ¿no? Donde el orfismo tardío siguió siendo uno de los grandes competidores del cristianismo, junto con el dionисismo, obviamente, con otras figuras como mencionó Fernando a Heracles, ¿no? Con la que los paganos tardíos asimilaban también a Cristo, ¿no? Orfeo fue un alter Christus, como